Ya. Bueno, las últimas, yo creo que ya vieron la unidad 4, ¿cierto? Lo que es todo de efectos térmicos, las introducciones del CP, del CB y de los procesos adiabáticos. ¿Vieron eso, cierto? El proceso adiabático, proceso a volumen constante. Sí, sí, pasamos la materia. Ya, bueno. Ya, este es el primer ejercicio en modo repaso, como de la materia que ya hemos visto, y el segundo ya es introduciendo la nueva materia, que sería como de proceso adiabático, y aquí ya está incluido el CP como tal. Porque se fijan, no sé si se acuerdan también de las identidades pasadas que yo en la expresión para energía interna siempre nos entregaba como una ecuación. Ya, bueno, esta va a ser como la última vez que hagamos esto, porque ya después eh, van a tener que verlo con el CP. Lo mismo para el Q. Al Q yo creo que aquí lo expresé con una ecuación, pero ya más adelante con el CP. Entonces ahí van a tener que empezar a usar realmente lo que es el delta U y el Q. Así que esta es la última vez que lo veamos de esta forma. Ya, entonces nos dice, considera dos procesos reversibles identificados como A y B, en los que participa un molde de aire atmosférico. Dentro de un conjunto cilindro-pistón de acuerdo a las siguientes condiciones. Entonces, tenemos el proceso A, aire atmosférico inicialmente a 900 Kelvin y 3 bar, estado 1, que es enfriado a volumen constante hasta 350 Kelvin, que es el estado 2. Y luego se calienta de nuevo a presión constante hasta recuperar su temperatura inicial de 900 Kelvin. Y el proceso B, aire inicialmente a 900 Kelvin y 3 bar, se expande isotérmicamente hasta la condición final de presión desconocida, que es el estado 2B. Dice que en ambos procesos el aire atmosférico genera idénticas cantidades de trabajo de expansión y nos piden completar la tabla y registrar, o sea, representar los procesos en un diagrama de presión versus volumen. ¿Vieron esos diagramas? Como de presión versus volumen. O de... No, los otros no creo que lo hayan visto. Pero de presión volumen, ¿lo han visto? Alguien que responda. Están los apuntes, pero así como que el profe se haya detenido a verlo, tal, no. Ya. Ya partamos entonces. Un segundo. ¿También la pizarra ahí o no? Sí. Sí. Ya. ¿Esta era la tabla o no? No, no es cierto. No entra la... Ahí sí. Ya. ¿Dónde queda la tabla? Ya. Estamos entonces, ahora sí. Vamos para el primero, para el proceso A. Entonces nos dice primero, el proceso A que era inicialmente 900 Kelvin y 3 bar, enfriado a volumen constante hasta 350 Kelvin. Ya, entonces lo que tenemos aquí de 1 a 2. Entonces, de 1 a 2 es un proceso. Hoy está como pegado mi PC.
¿Me escuchan bien? ¿Me escucho pegado? Sí, No, No, se bien. escucha bien. Ah, entonces es mi PC, no sé qué bueno. Ya. Volumen constante, o esto se llama también isocórico. Isocórico. Creo que sí. Ya. Entonces, dice que a volumen constante, pero no tenemos el volumen, pero lo podemos calcular con la temperatura y la presión. Entonces, bueno, decimos que es un mol de gas ideal. Y calculamos el volumen para el estado 1. Entonces, el volumen en 1 va a ser igual al volumen en 2. ¿Cierto? Que es volumen constante. Entonces, lo hacemos con las condiciones de la etapa 1. Que va a ser RT partido en la presión, va a ser igual al volumen molar. Que lo están pidiendo en molar. Entonces, como 314, la temperatura 900 Kelvin, la presión 3 bar, la dejamos pascales para ser consistente, eso es un 900. Y eso nos da 0,025 metro cúbico mol. Le damos la tabla y completamos, la ponemos más grande. 0,025 y este igual a 0,025. Ya. Bueno, ahora como tenemos el volumen en 2, podemos sacar la presión. Entonces, la presión en 2, de la misma forma de gas ideal. Y bueno, aquí ya reemplaza lo mismo, 8,314 por 350 y 0,025. Ya esto. Eso es 1,2 bar. Y bueno, 1,2. Entonces ahí tenemos las condiciones para el proceso de 1 a 2. Entonces ahora tenemos que ver lo de 2 a 3. De 2 a 3 era calentado a presión constante hasta recuperar su temperatura inicial. Entonces ahora, de 2 a 3, tenemos un proceso de presión constante. Esto se llama isobárico. Isobárico. Entonces, presión constante sigue aquí 1,2 al tiro. La presión en 2 va a ser igual a la presión en 3, igual a 1,2 bar. Y bueno, el volumen lo sacamos con una de gas ideal. Ya esto no tenía ninguna dificultad. Bueno, esto es partido de la presión 3. 0,062 metro cúbico mol. Ya. 0,062. Ya veamos. Delta U. De proceso 1 a 2. ¿Tiene valor delta U? Para el proceso de 1 a 2. Ahí dice 800 la tabla. Vale. Debería decir 900. Y la nivel que dice 900. Ah, no sé dónde sale ese 800. Ya, entonces, aquí antes de mandarnos a calcular, podemos ver que en el delta U, como cambia la temperatura, de 1 a 2, sí va a haber un valor. De 2 a 3 también va a haber un valor. Pero para el proceso de compresión y expansión, sabemos al tiro que de 1 a 2, como el proceso de volumen constante, esto va a ser 0. ¿Cierto? Y de 2 a 3 sí tenemos cambio de volumen. Y aquí el volumen pasa de ser 0,025 a 0,062. ¿Qué proceso es? ¿De expansión o compresión? Expansión. ¿Y qué signo debería tener?
Negativo. Exacto. Ese cero del trabajo es del proceso 1 a 2 porque el volumen es constante. Exacto. Ya. Entonces, sabemos que aquí este tiene que ser un valor negativo. Luego el Q. Si lo vemos en la temperatura, de 900 a 350, ¿qué dirían el signo? ¿Qué Negativo. pensarían del signo? Si es de 900, pasa de 900 a 350. Negativo. Negativo. Y el otro, bueno, el otro ya es obviamente positivo. Y este va a ser positivo. Claro, porque donde pasa de la temperatura mayor a una menor, tiene que liberar energía. Y en la liberación de energía para el calor se ve con el signo negativo. Y ahí el delta U, bueno, el delta U sabemos que lo tengo anotado como, ¿cuál era la expresión? 5 medio R por delta T. Ya, pero no, sin ver la ecuación, porque ¿cómo debería ser el signo del delta U para el proceso de 1 a 2? Sin ver la ecuación, porque sabemos que de la Negativo. primera ley, ¿cómo? Negativo. Exacto, sí, negativo. Y ahí el otro es el otro da ¿Eso es positivo. la temperatura baja? Claro, Ya. sí, ¿Por qué el otro porque es positivo? el otro es positivo donde aumenta la temperatura. Pero eso es aquí netamente por la ecuación. Porque la ecuación es 5 medios de R por delta T. Entonces, de 1 a 2 vamos a tener un delta T negativo. Porque es de 150 menos 900. Y de 2 a 3 vamos a tener al revés. Claro. ¿Ya? Ya bueno. Vamos a calcularlo rápidamente, que ya sabemos los valores. Entonces tenemos que, lo voy a anotar aquí, que este era de 1 a 2. Entonces de 1 a 2 va a ser delta U igual a 5 medio por R por los 350 menos 900. Entonces el delta U me da menos 11,4. Pero, entonces esto es de 1 a 2. Y entonces el delta U de 2 a 3 es 11,4. Ya, pero esto es solo porque vuelve a su temperatura inicial. Si no, el valor cambiaría. Y ahora, si planteamos la primera ley para el proceso de 1 a 2, vamos a tener que el delta U es igual a trabajo más Q. Pero como dijimos, el trabajo es 0. Por lo tanto, nuestro delta U de 1 a 2 va a ser lo mismo que el Q de 1 a 2. Que eso es igual a menos 11,4. Entonces ahí no era necesario usar la fórmula del Q. Entonces vamos aquí. De 1 a 2 nos dio, voy a borrar esto. De 1 a 2 nos dio menos 11,4, entonces estábamos bien ahí. Bueno, el otro 11,4, trabajo 0 y el Q nos había dado menos 11,4. Entonces, signo negativo, estábamos bien lo que dijimos inicialmente. Ya, ahora nos falta ver el trabajo de 2 a 3. Entonces vamos al trabajo de 2 a 3. Ya el trabajo saben que es la integral P de B. ¿Y cómo evaluamos la integral? Es de volumen 2 a volumen 3. ¿Quién me dice? ¿Cómo evalúan la integral? P como es constante, sale de la integral y queda una
Integral normal. Sí. De 2 a 3, proceso de presión constante, así que lo podemos sacar directamente a la integral sin ningún problema. Y nos va a quedar menos P por delta V. Y eso va a ser menos 1,2 por 10 a la 5 pascales, 0,062, 0,025 metro cúbico. Y esto nos da un valor de menos 4,4. Tenemos menos 4,4 y el delta U de 2 a 3. Bueno, lo sacamos con 5 medios de R. Ahora, no, pues sí, ya lo tenemos, ya lo calculamos. El que había que sacar era el Q. Entonces planteamos de nuevo la primera ley. ¿Se fijan? Plantear la ecuación de la primera ley para cuando son sistemas cerrados. Ayuda bastante. Ya cambia cuando vean los sistemas abiertos. Balances de energía en sistema abierto, que creo que es la próxima materia que van a ver. Si es que aún no lo han empezado a ver. Y ahí ya empieza a cambiar los balances. Y bueno, son ecuaciones más largas. Ya, pues, entonces tenemos delta U, que era de 2 a 3. No, ¿dónde está? Ahí, 11,4. Entonces, 11,4 más 4,4 del trabajo, igual a Q, de 2 a 3. Y eso nos da un valor de 15,8. Ya, entonces nos vamos a la tabla. Ahí. Nos dio positivo, entonces está bien. 15,8 y el trabajo nos había dado menos 4,4. Entonces, inicialmente los signos que habíamos dicho estaban todos correctos. Entonces, para el proceso, ¿hay alguna duda? ¿Con algún valor? ¿Podrías poner el delta U que está a la derecha? Eso. ¿Y lo de un poquito más abajo? ¿Ese? ¿O el Sí. trabajo? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces, ¿alguna duda con respecto al proceso A? Yo tengo una duda que todavía me pierdo cuando el calor o el trabajo son ceros, cuando lo sabía el tiro. Ya. Aquí solo el trabajo es de 1 a 2 era 0. ¿Y por qué era 0? Porque nos decían que, bueno, aquí lo tengo anotado, de 1 a 2 es el proceso de volumen constante o isocórico. ¿Y cómo sabemos que es 0? Porque nuestra ecuación de trabajo es P por dV. Entonces, si nuestro diferencial de volumen es 0, porque el volumen es constante, nuestro trabajo es 0. Ya vale. Y el Q, bueno, el Q, cuando vean balances de energía en el sistema abierto, van a fijarse en harto en los Q, cuando es 0. Que generalmente les van a decir, creo que eso es del ejercicio siguiente. Sí. Bueno, pero es cuando son procesos adiabáticos. Adiabático. El Q es 0. ¿Ya? Eso significa que sea un proceso adiabático. Que el Q es 0, que no hay transferencia de calor hacia los alrededores, ni desde los alrededores hacia el sistema. Ya vale. Ya. Entonces ahora vamos para el proceso B. Bueno, aquí vamos a calcular acá. Ya, tengo que calcular el volumen. Ya, el volumen 1, de nuevo gas ideales, RT1, B1, y esto da 0,019. Entonces esto, 0,019. Ya.
¿qué más hacemos? ¿Cómo completamos la tabla? Porque nos dicen, se expande isotérmicamente hasta la condición final de presión desconocida. Entonces, bueno, que no sabemos la presión, no sabemos el volumen. ¿Qué datos Pero si sabemos? es isotérmico, sabemos que delta U es igual a cero. Ya, delta O igual a 0. Bien, ¿qué más? Mm, Te dicen que en A y en B el aire atmosférico genera idénticas cantidades de trabajo de expansión. Bien, entonces, menos como 4,4. ¿Qué más sabemos? ¿Sabemos algo más? Ahí me perdí. ¿Por qué es menos 4,4? Porque el enunciado te dice que aquí dice, se ha verificado que en ambos procesos A y B, el aire atmosférico genera idénticas cantidades de trabajo de expansión. Y si nos vamos al proceso A, que el proceso de expansión era de 2 a 3, generaba un trabajo de menos 4,4. Menos 4, sí, 4,4. Entonces, nuestro trabajo del proceso B de 1 a 2 va a ser menos 4,4. Gracias. Y por la primera ley se podría decir que el Q es igual al W, ¿o no? Ya, sí, Sí, no exacto. ha cambiado. Menos W. Sí, pero sí no Si cambiaba. es isotérmico, la temperatura no es la misma. También, ya, ese era el otro dato isotérmico, es, pues, temperatura constante. Entonces, ven aquí, sin hacer ningún cálculo, ya tenemos todos los parámetros. Bueno, falta la presión y el volumen, pero eh, no es tan difícil sacarlo. Ya, pero ahora, bueno, tenemos el Q, tenemos el trabajo, tenemos el delta U. ¿Cómo sacamos la presión y el volumen? Ahora sí hay que calcular. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo calculamos la presión o el volumen? O sea, bueno, ¿cómo calculamos las dos? O sea, la primera fórmula debería ser gases ideales. Para la presión, Igualando temperatura. y a ver, vamos a desbloquear. Ya vamos a ver la primera ecuación. Y vamos a expresar para la presión. RT2, P2. ¿Ya? Tenemos R, que es la constante, tenemos la temperatura 2, pero no tenemos el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Que si Con la de igualamos trabajo, Ya, con la de trabajo. Decimos el trabajo. Vamos a tener trabajo, que es de expansión, ya lo sabemos. B1 a B2, presión 2, por el diferencial de volumen. Ya, ¿y cómo evaluamos esa integral? Ya, bueno, que esto es igual a menos 4,4. Ya tenemos, ¿cómo se llama? Dos ecuaciones y dos incógnitas. Ya, pero ahora el problema es cómo evaluamos. Uy, quedó. ¿Cómo evaluamos la integral? ¿Me quiere reemplazar la presión isotérmico. por el RT, quizás? Ya, ¿y podemos hacer eso? Sí, porque Habría que isotérmico. dejar B1 en función de B2, ¿o no? ¿O nada que ver?
Espera, Porque al final, alguien iba a decir algo. Antes de. Alguien que lo que iba a decir estaba bueno. No sé quién era, no alcanza a ver quién estaba hablando. O sea, yo dije que isotérmico, entonces se puede reemplazar con lo del logaritmo y todo eso, de los volúmenes. Ya, pero, o sea, sí, tiene que ser isotérmico, pero también tiene que ser reversible. O sea, sabemos que es reversible porque nos dicen que son. ¿Dónde está? Dos procesos, ahí está. Considera dos procesos reversibles ya. Entonces, sabemos que es reversible, así que podemos reemplazarlo el P por G ideal. Y bueno, la temperatura es constante. Entonces, básicamente es reemplazar esto de acá, aquí, en la presión 2. Ya, pero esto es solo porque es reversible y la temperatura es constante. Pero bueno, si no fuera la temperatura constante, la integral nos va a quedar extraña, no se va a poder resolver, y si no es reversible tampoco podemos hacer esto. Entonces, de B1 a B2, RT2, B2, no, bueno, ahí es B nomás. Y esto es menos RT por el logaritmo de B2 partido en B1. Menos 4,4. Ya, entonces, de aquí despeja en B2. Y B2 les da 0,034 metro cúbico. es que ahí está mi duda, porque tú reemplazaste lo que es de P2, entonces, ¿por qué al volumen no le ponía el 2 y lo dejáis como volumen solo? Ahí es donde me enredo. ¿Cómo? Que tú cambiaste lo que es P2, ¿cierto? Que es RT2 dividido en B2, pero después llegaste y le sacaste el 2, entonces ahí es donde no. Ah, ¿Por qué ya, le sacáis el 2? Entonces ese es el volumen de 2, po. ya, pero es que, eh, ya, es que, bueno, esta flecha en realidad, no es que yo haya puesto esta ecuación y lo reemplazara directamente acá, porque, ya, esto de partida, esto es P, porque sabemos que es P por dB, ¿ya? La cosa es que nuestra expresión de presión va a variar dependiendo del proceso que sea, si es reversible o irreversible. Como en este caso es reversible, tenemos dos caminos, que un camino va a ser utilizar la presión externa, pero no lo sabemos, y el otro camino es, o sea, no sabemos la presión externa porque no sabemos la presión que llega al sistema. Pero el otro camino es usar la ecuación de gases ideales. Y ahí es porque se reemplaza P por RT partido en B. Ya, pero esto en realidad tampoco es T2, es RT partido en B, pero da lo mismo si es T1 o T2 porque T es constante. Pero B no se pone como volumen 2 porque B está variando dentro de la integral. Entonces, si yo lo pongo como B2 fijo, va a estar malo. Porque yo estoy diciendo que mi integral está variando el volumen. Entonces, no puedo llegar y meter un volumen constante. Porque es mi expresión que va a variar. Porque si digo que es constante, todo esto me saldría de la integral y no tendría sentido haber hecho el cambio. Sí, ¿Cachai? ahora entendí. Sí, sí, lo que pasa que, claro, como la temperatura es constante, da lo mismo que pongáis T2, podía haber puesto como T nomás, o hasta Eso. T1, porque es la misma. Ya, sí, es que es para poder integrarlo, sí, te entendí que uno le pone B para poder integrarlo, pero era porque le saca el 2, pero ya caché, gracias. Sí, sí, que igual, sí, me equivoqué al ponerlo con los subíndices, que va sin los subíndices. Porque el B, como te dije, va variando. Y si Ponte fuera tú. irreversible, ¿cómo sería? ¿Cómo? Si fuera irreversible, Si fuera irreversible, habría que calcularlo con la presión final, que es la presión externa. Porque cuando tenemos procesos irreversibles, eh, nuestro proceso va a llegar a un punto que, bueno, se va a tener el trabajo,
y ahí la presión se va a igualar a la presión externa. Entonces, esta integral solo la podemos calcular como P por dB, si fuera irreversible. Ahí con P2. Claro, sería P2 por delta V. Ya, entonces teníamos volumen 2, así que podemos calcular P1 o sea, P2 de 1. Entonces, de 1, P2 va a ser 2,2 bar. Ya, entonces nos vamos a nuestra tabla. 2,2 bar y el volumen nos dio 0,034. Entonces tenemos consistencia porque nuestro volumen aumentó y deseamos a priori dijimos que era de expansión. Y bueno, también tiene consistencia en la presión. La presión disminuyó, que se está expandiendo, entonces va a sufrir menos presión. Ya. ¿Alguna duda? ¿No? Con el proceso A, proceso B. ¿Todo claro? ¿Todo Ahí claro? está. ¿Ah? Todo bien. ¿Puedes mostrar un poquitito lo último de aquí? Sí. Ahí. Y que quería ver la presión. Gracias. Entonces, vamos al 2. Ya. Ya, el 2 nos dice, se tiene el siguiente conjunto cámara conectado a un cilindro pistón caja, por medio de una tubería y válvula, con referencia a la figura. Todo el armado, es decir, cámara, cilindro, pistón, caja, tubería, válvula, están perfectamente aislados. Ya. Esperemos un poquito. Tenemos cilindro, pistón, caja, tubería, válvula, tubería y otra cámara. ¿Y aquí indica que diga esto? Que está perfectamente aislado. ¿Alguien sabe? Que no hay calor. O sea, el Q es 0. Exacto. Si está perfectamente aislado, es que el proceso sea adiabático. Entonces no hay transferencia de calor. Si es adiabatia, sabemos que es un proceso adiabático. Ya. Entonces dice, inicialmente la cámara de 0,5 metros cúbicos contiene aire. Nos dan su valor y aquí nos dan el CP. A 5 bar y 90 grados Celsius y el cilindro está vacío. Entonces tenemos aquí la cámara llena de aire y el cilindro está vacío. En un determinado tiempo, la válvula que conecta ambos, o sea, está aquí, se abre permitiendo muy lentamente que circule el aire desde la cámara hacia el cilindro hasta que se logre igualar las presiones en ambos recipientes, que sería el estado 2. Y cuando se igualan las presiones, la válvula se cierra. El pistón no conduce calor, libre fricción, pesos combinados. Nos dan los pesos combinados del pistón, caja y aire que ejercen una presión equivalente a 3 bar. Ya. Entonces nos decían, permite muy lentamente que el aire circule desde la cámara al cilindro. Entonces, ahí ya nos están diciendo que es un proceso reversible. ¿Cierto? Proceso reversible de que sufre el cilindro pistón. Entonces nos pregunta, presión del aire de la cámara y el cilindro, la temperatura del aire en la cámara y el cilindro, los moles transferidos y el trabajo de expansión realizado por el aire al desplazar el sistema pistón, e indicando su dirección. Ya. Vamos a anotar. Ya tenemos que en el estado 1, tenemos que el volumen de la cámara, bueno, el volumen de la cámara se mantiene constante, que es 0,5 metros cúbicos. La presión de la cámara
es 5 bar. Y la temperatura de la cámara es 90 grados Celsius. Esto es igual a 363 Kelvin. Y luego tenemos que en el estado 2, cuando la válvula se abre para igual las presiones, entonces tenemos que la presión de la cámara en 2 va a ser igual a la presión. No. Espera, eso es la presión de. No, yo qué. Que lo anoté de otra forma. La cámara en 2 va a ser igual a la presión del cilindro en 2. Ya, eso es como nuestros datos. Bueno, tenemos que. Dice que los pesos combinados del pistón, caja, aire y atmosférico ejercen una presión equivalente a 3 bar. Entonces, la presión va a ser de la 3 bar. Que esta es la que ejerce pistón, caja y aire atmosférico. Entonces, el sistema más externo. No, no lo voy a anotar así. Vamos a dejarlo como. Lo vamos a anotar de otra forma mejor. Pistón, caja, más presión atmosférica son 3 bar. Ya. Entonces, primera pregunta, la presión del aire en la cámara y el cilindro. En el estado 2. ¿Qué hacemos? ¿Quién se le ocurre? Alguien, piénsenlo un minuto. ¿Cuál es la presión? ¿Cómo calculamos la presión? Ya. Cuando la válvula se abra, va a empezar a pasar el aire hacia el cilindro pistón. ¿Ya? Y se va a detener un momento. Cuando se detenga, el cilindro pistón va a quedar, ¿cómo se llama? Va a quedar quieto, no se va a mover. O sea, va a quedar como estaba el estado inicial, porque si nos fijamos aquí, ya el estado inicial está quieto aquí el cilindro, no se mueve. Y ya hay una presión ejercida por el cilindro y el aire. O sea, por el pistón, la caja y el aire. Entonces, cuando nosotros hagamos pasar el aire, se va a detener y ahí el cilindro va a quedar, el pistón se va a quedar quieto. Entonces, ¿qué es lo que indica esto? Que cuando, para el estado 2, cuando se cierra la válvula, cuando se cierre la válvula, se puede decir que se va a cumplir el equilibrio de fuerza. Entonces, se cumple el equilibrio de fuerza, ya que el pistón no se va a mover. El pistón se queda quieto.
¿Ya? Y bueno, ¿de qué nos sirve todo esto? Es que la presión que nos han enunciado va a ser nuestra presión del estado 2. Lo sé, porque ya, esto técnicamente es como nuestra presión externa. Es de 3 bar. Porque si se fijan es pistón, caja, presión atmosférica. Y si vemos el diagrama, pistón, caja es todo lo externo a lo que está dentro del sistema. Entonces, es como, a ver, aquí, esto de acá, es nuestro sistema. Entonces, nuestro pistón y caja y aire va a ser nuestra presión, nuestra fuerza externa, por así decirlo. Entonces, ya nos están diciendo que la presión externa es de 3 bar. Esa presión no va a cambiar. A menos que, a menos que quitemos una caja, le quitemos la caja o le pongamos más peso o algo por el estilo. Pero la presión va a ser siempre la misma, la que ejerce la fuerza externa. Por lo tanto, cuando se quede quieto, nuestra presión del cilindro 2 va a ser igual a 3 bar. Y por ende, como nos decían denunciado que la presión de la cámara 2 va a ser igual a la presión del cilindro 2 cuando se cierra la válvula, también va a ser la presión de la cámara en 2. ¿Ya? ¿Entienden eso? O sea, la válvula se cierra porque el gas de arriba se iguala a la presión atmosférica. No es que se cierre externamente, sino que la válvula deja de salir el aire porque como que todo quedó en equilibrio. ¿Eso? Claro, algo así. O sea, igual la válvula se cierra cuando se igualan las presiones del cilindro 2 con la cámara 2. Pero eso va a pasar cuando se vuelva al equilibrio. Claro, por eso se cierra como automática, no es como que alguien la cierre de afuera. Claro. Ya. Sí. Igual fijarse que es proceso reversible igual. Entonces, nuestra presión que va a ejercer el sistema, igual todo momento va a ser igualándose a la externa. Entonces, cuando ya lleguemos a esta presión externa de los 3 bar, la válvula se va a cerrar. Y ahí vamos a quedar en presiones iguales de cilindro y cámara. La cosa es que hay que verlo como del equilibrio de fuerza. Como que aquí, en esta parte, podríamos decir que nos olvidamos de la cámara y nos fijamos solo en el cilindro piston y decimos ya, el proceso va a haber una compresión-expansión hasta que se logre el equilibrio de fuerza. Porque cuando se logre el equilibrio de fuerza, el cilindro, o sea, el pistón se va a detener. Y eso es cuando la presión sea de 3 bar. Ya esto es como lo que vimos en la diapositiva pasada con el ejercicio de los topes del cilindro. ¿Ya? Así es. ¿Se entienden como la idea? ¿Sí? ¿No? Sí, se entiende. Ya, bueno. Y entonces vamos a la pregunta 2, que es la temperatura del aire en la cámara y el cilindro. Ya. La temperatura sería constante, ¿o no? Porque el Q es 0. No, eso ya, que el Q sea 0 no implica que la temperatura sea constante. Ojo con eso. Porque, ¿cómo se llama? Aquí nos están pidiendo que la temperatura del aire en la cámara y el cilindro, pero si uno va transfiriendo moles desde la cámara al cilindro, este igual está sufriendo una perturbación. Por ejemplo, aquí ya el volumen va a ser constante, pero van a haber menos moles. Entonces, eso puede traducirse en que la temperatura va a variar o la presión va a variar. Entonces,
no confundir que si el Q es 0, la temperatura también va a ser constante. Ya, perfecto. Y entonces, ya nos vamos a fijar en que en un sistema, bueno, esta es no, 3.2. Si tomamos como un sistema a la cámara y al cilindro. Ya, porque si se fijan, cuando nosotros abrimos esta válvula, la cámara con el cilindro pistón se conectan. Entonces, nosotros podríamos tomar todo esto como un sistema. ¿Ya? Pero en cambio, cuando la válvula se cierra, esto se separa. Esto ya son dos sistemas aparte. Entonces, y nosotros tomamos esto como en el momento justo antes de que se cierre la válvula. Porque claro, esto, bueno, se supone que el estado 2, que es el que tenemos que evaluar, es cuando la válvula se cierra. Ya, pero si lo tomamos como un momento justo antes, podemos decir que las condiciones van a ser iguales. Entonces, esto lo tomamos a conveniencia para poder realizar los cálculos. ¿Y de qué nos va a servir esto? Esto nos va a decir, entonces, ya como ya sabemos que la presión de la cámara 2 va a ser igual a la presión del cilindro en draw igual a la presión del sistema. Y de la misma forma, la temperatura del cilindro en 2 va a ser igual a la temperatura de la cámara en 2. Igual a la temperatura del sistema. Ya. Entonces, aquí es lo de la nueva materia. Me dijeron que vieron los procesos adiabáticos. Vieron los procesos a volumen constante y todo. ¿Vieron las ecuaciones de proceso adiabático? Sí. Ya. No sé si se acordarán. Una de las ecuaciones era P2 partido en P1 igual a gamma menos gamma, o sea, gamma menos 1 partido en gamma igual a T2 partido en T1. Y bueno, con el gamma de gas ideal igual al CP de gas ideal partido en el CP de gas ideal. Ya, esta es una ecuación súper útil para sistemas adiabáticos que más adelante igual la van a utilizar para los balances de energía en sistemas abiertos. Y aquí viene el caso de por qué yo dije que lo íbamos a tomar como un sistema antes de que se cierre la válvula. Porque cuando uno hace las deducciones de estas ecuaciones, uno toma un sistema de un cilindro pistón que es adiabático. ¿Ya? Entonces, si lo tomáramos por separado, tendríamos que evaluar la ecuación en ambos casos. Pero ahí tendríamos un problema con la cámara, porque no serían como las mismas condiciones de dónde viene esta ecuación. Entonces, lo correcto es aquí utilizarlo todo como un sistema, todo como una propia caja, así por así decirlo. Entonces, lo primero que es calcular el gamma. El gamma nos daba en el CP, y el CP era 4R. Entonces, 4R, y el CB se calcula CP es igual a CB más R. Pero no se supone que el gamma, ¿cómo se dice ese signo? Gamma. ¿Sí? ¿Es 1,4 en adiabático? Sí. Ah, sí, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, se calcula así.
Ya, pero Esa, eso, esa R es la típica R del... la la constante lo que- que hace. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya, ya, respecto a lo del 1,4, ya, aquí habían dos, bueno, hay dos caminos aquí, ya, ciertamente el gamma es 1,4, pero el gamma va a cambiar dependiendo del CP que le den, ya, así que ojo con eso, porque podrían haber dicho ya directamente el gamma 1,4, o sea, escriben así como, ahí, llegan y escriben así supuesto, el gamma 1,4, porque adiabático, y listo. Ya, pero el gamma puede cambiar igual, sí, pero y seguir siendo adiabático, porque en este caso da 4/3 que esto es 1,33 periódico. ¿Y por qué cambia aquí? No es porque esto esté malo, esto está bueno, pero esto igual está bueno, pero cambia porque nos están dando un CP. La cosa es que cuando uno calcula este 1,4 lo calcula con otro valor de CP, que si no me equivoco era, espera, 7, no me acuerdo con cuál. Calma. Sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. No sé si el profe le dijo cuando no tenían valores de CP que podían asumir algunos valores o no, como supuesto, cuando no No me les dan acuerdo. el CP. ¿Qué cosa? Según yo, que al parecer no. No me Ya, acuerdo. ya no sé Según si yo, le habrá dicho, cuando pero lo vio no gases les dan. reales, ¿Cómo? dio como unos supuestos de que 5 medios de R y 7 medios de R, pero eso es para gases reales. ¿Para gases real? Eso Para tengo no. ideales, tengo entendido que. Ah, No, eso es para gases ideales. Cuando, cuando es un gas ideal, diatómico, uno puede considerar el CP como 7 medios de R y el CB como 5 medios de R. La cosa es que de aquí viene el 1,4, porque si hacen el gamma como 7 medios de R partido en 5 medios de R, esto da 1,4. ¿Ya? Pero es porque se hacen estas aproximaciones y se dice que el gamma es 1,4 para diabático. Pero como si se fijan aquí, nuestro CP era 4R, entonces es diferente al que se usa de aproximación. Pero igual está bueno. Eventualmente igual podrían haber dicho 1,4 escribiéndolo. También debería estar bueno. ¿Ya? Pero en este caso lo usé como 4/3. Y ya bueno, igual si se fijan dice que es para diatómico, pero también se puede usar para de más de 2 átomos. Es una buena aproximación, cuando no les dan el CP y el CB. Y también está cuando es gas ideal monoatómico, que el CP y el CB era... esperen, no me acuerdo. Lo tengo anotado. 5 medios de R y el otro es 3 medios de R. Cuando es monoatómico. Pero el monoatómico, úselo. Bueno, este supuesto de aquí no creo que alguna vez lo usen porque es raro que salga uno monoatómico, pero si no les dan el valor del CP o del CB y lo necesitan, ocupen esto. Este de aquí, este es supuesto. Bueno, lo escriben como supuesto. Es una buena aproximación para el CP y el CB. O sea, Independiente, dime. si fuera adiabático y nos dieran un CP distinto al 7 medio, ahí mejor calcularlo. Para que, Exacto, ya. exacto. Sí, ya. Sigamos entonces. Ya, entonces dije que el gamma era 4,4 tercios.
Y ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, lo siento, me perdí un poco. Vamos a calcular la temperatura 2. Temperatura 2 va a ser igual a T1 por P2. No, me equivoqué. P2 partido en P1 de gamma menos 1 partido en gamma. Ya, aquí. Ya, P2 lo sabemos que son los 3 bar. Pero ¿cuánto vale T1 y P1? ¿Cuánto vale T1 y P1? ¿Qué vendría a ser P1? Dime, ¿cómo? ¿Qué vendría a ser P1? ¿La presión en dónde? La presión, ya, recuerden que dijimos ¿En la cámara? dijimos que vamos a tomar esta ecuación, la planteamos para este sistema de cámara y cilindro. Entonces, la presión 1 sería la presión inicial de este sistema, que se vendría siendo en el momento, en el instante que se abre la válvula. Ese sería como nuestra presión 1. Y en consecuencia también sería la temperatura 1. Dicho, Estos son datos. ¿ya cuánto vale? 5 bar Ya, y 363 Kelvin. exacto, ya. Entonces, ahí viene el otro de por qué tomar así este sistema de cámara y cilindro. Porque, bueno, de partida no tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos las condiciones del cilindro pistón en el inicio. Y no la tenemos porque el cilindro está vacío. Entonces no sabemos, no hay presión ni temperatura de como el sistema del aire. Entonces, por eso lo tomamos entero. Entonces, si lo tomamos como el momento inicial, nuestra presión de la cámara inicial con la temperatura de la cámara inicial va a ser nuestra presión y temperatura del sistema. Entonces, por eso es conveniente tomarlo de esta forma. Entonces, como bien dijo, la temperatura 2 va a ser igual a 363 Kelvin. La presión 2, 3 bar, 5 bar. Y esto es 4 tercios menos 1 partido en 4 tercios. Y esto da 319,5 Kelvin. Entonces nos dan esta es nuestra temperatura del sistema. Pero como lo estamos viendo todo como un sistema, volvemos aquí. Borremos esta línea de acá. Oh, borré el otro. Como lo estamos viendo todo como un sistema, si todo nuestro sistema tiene una temperatura T, esto quiere decir que también esto tiene temperatura T y esto también tiene temperatura T. Entonces ya calculamos lo que es temperatura de ambos. Por lo tanto, la temperatura del sistema va a ser la temperatura del cilindro en 2 igual a la temperatura de la cámara en 2, que va a ser igual a 319,5 Kelvin. Disculpa, ¿puedes subir un poquitito? Sí, Abajo. ahí. Sí, ahí. Gracias. Ya. Entonces tenemos nuestra temperatura del aire en la cámara y el cilindro. Estamos bien con eso. Ahora nos preguntan los moles transferidos desde la cámara al cilindro durante el proceso. Entonces, Habría que sacar el volumen, porque podríamos tener la presión del sistema final, la temperatura del sistema final y nos faltaría como el volumen, ¿no? ¿de qué cosa? ¿Del cilindro? Del cilindro. Ya O de podría. la cámara.
Ya, mira, podría ser del cilindro de pistón, sí, pero como dijiste, falta el volumen, por lo que podríamos fijarnos solo en la cámara, solo esta parte de aquí. Porque, bueno, claramente esta cámara tiene unos moles iniciales tanto, X, y después cuando se cierra la válvula de nuevo, va a tener unos moles 2 que va a ser X menos, no sé, alfa. Entonces este alfa va a ser los moles transferidos. Y Pero lo ahí bueno no de, cambia. No claro, cambia el volumen, ¿o ¿sí? no cambia el volumen. Ya. Entonces eso es lo que iba a decir. Entonces como aquí el volumen va a ser constante siempre. Porque el gas se va a expandir tratando de ocupar todo el volumen de la cámara, entonces siempre van a hacer, el volumen del gas del aire va a ser 0,5. Porque esto no, no se está achicando la cámara ni se está agrandando, entonces siempre va a ser 0,5. Por lo tanto, vamos a 4, no, dale, 4 nada que ver. 3.2.3, ¿ese era o no? Sí. Entonces, lo que hay que hacer primero es calcular los moles en la cámara en 1, que va a ser la presión de la cámara en 1, R y T de la cámara en 1. ¿Ya? La presión de la cámara en 1 eran los 5 bar. El volumen 0,5. El R, bueno, el R. Y la temperatura de los 363 Kelvin. Entonces, esto nos va a dar 82,84 mol. Y bueno, calculamos los moles en 2. Lo mismo, presión de la cámara en 2, volumen de la cámara en 2, RT cámara en 2. Bueno, la presión ahora son los 3 bar. El volumen sigue siendo igual. Este es metro cúbico. El R y la temperatura la cambia, pero la temperatura ya la sabemos porque la calculamos acá. Que son los 319,5 Kelvin. Y ahora nos da esto 56,47 mol. Entonces, si se fijan aquí, hay una diferencia de moles. ¿Y por qué ocurre esta diferencia de moles? Porque fueron transferidos al cilindro. ¿Y cómo calculamos eso? Como la diferencia. Entonces los moles transferidos va a ser los moles de la cámara 1 menos los moles de la cámara 2. Y eso nos va a dar 26,37. Entonces se transfirieron a la cámara 2, o sea, al cilindro, 26,37 mol de aire. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No. Ya. Entonces, vamos a la última. Trabajo de expansión realizado por el aire al desplazar el sistema pistón-caja durante el proceso. Ya. Aquí, ¿cómo calculamos? ¿Qué harían ustedes? Integral de P.dB, ¿no? Ya, pero no tenemos los volúmenes. Entonces, será conveniente porque menos PdB, B1, B2. No tenemos ni B1 ni B2. La presión la tenemos. No tenemos B1 ni B2, entonces como igual es eh, como que eventualmente podríamos sacar los volúmenes, pero B1 sería 0 porque inicialmente no había aire y B2 tendríamos que calcularlo, pero ¿podría calcularse de otra forma? ¿Para sacar el trabajo? ¿Sí?
Acá hay una fórmula que es menos R partido 1 menos gamma por la variación de temperatura. Ya, también podría ser ese. ¿Cuál otra forma podría ser? ¿Qué es lo que hemos hecho varias veces? Ocupar gas ideal. No. Lo que hacemos, el balance que planteamos para calcular El trabajo es igual al delta U. ese mismo, que sí. Entonces, la primera ley, ¿cierto? Que tenemos que delta U es igual a Q más trabajo. Pero sabemos que esto es adiabático, así que es 0. Por lo tanto, el delta U es en los moles por CB por delta T. Y esto es igual a trabajo. Esta fórmula no sé quién me la dijo, la fórmula está deducida para sistema diabático, ¿no? Sí, solo para el sistema diabético. Ya, esa también podría haber servido. Porque si no me equivoco, esa sale de este balance. Así que también podría haber servido. Pero bueno, ahí tienen dos opciones. Una irse por este camino o la otra llegar y poner la ecuación y calcularlo. Diré yo lo calculé así que 26,37 por 3R, que era el CB, y por la diferencia de temperatura. Y esto me da un valor de que el trabajo es menos 28,6 kilos de agua. Entonces, trabajo signo negativo, sistema a los alrededores. Es decir, expansión. Y ahí tenemos la última pregunta. ¿En qué parte decía que el CB era 3R en el enunciado? No, él decía que el CP era 4R. Pero, bueno, lo anoté delante y a ver. Aquí. El CP, CB menos eso. Más Sí, R. CP igual a CB más R. Entonces, como el CP era 4R, le restamos un R y nos da 3R. Yo tenía esa fórmula para un gas real, entonces es para gas real y para gas ideal, ¿cierto? Esta fórmula del CP igual a CB más R. Sí. Espera un poco. Para gas real, creo que... No, según yo, solo funciona para gases ideales. Ah, parece que yo lo saqué de unos apuntes, así que tal vez funcionaba los dos. Puede ser igual. Dame un segundo. Sí, también podría funcionar para gases reales, pero bueno, pero ahora solo van a ver gases ideales por el momento. Pero esta expresión sirve bastante igual. Entonces, ¿alguna duda? No. Ya, entonces estaríamos por la ayudante.